entendido que al mismo garaje. El garaje municipal. No, usted no sabe si ese vehículo está asignado a obras públicas. No sabe de qué dependencia es. Le hago la pregunta porque también el director de Obras Públicas nos indicó que no tenía conocimiento de ningún vehículo que estuviese en preparación y que el director de compras también nos indicó que no tenía ningún conocimiento de que se hubiese hecho una orden de compra y una solicitud de servicio para reparar un vehículo que estuviese en los talleres de Guaraguao Truck Sales o Mara. Si no mal recuerdo, pues garaje municipal. Pero lo cierto es que el director de compras nos indicó que no se había hecho ninguna requisición de servicio para la reparación de ese vehículo. Contestó categóricamente que no se había realizado. Le pregunto si el hallazgo sobre el ambiente laboral hostil usted lo notificó a la directora de Recursos Humanos. No lo hizo. Yo le pregunto si usted ha hecho alguna intervención en su oficina de auditoría interna en la oficina de finanzas. Bueno, en la oficina de finanzas se ha hecho intervención relacionada con arqueos en el área de recaudadores auxiliares, tiendas patentes, nación municipal, IU, así también procedimientos como custodia de cheques, firmas, pero solamente en esas áreas. Tengo pautado cada una área, ¿verdad? Más delicadas y más directas, pero están ahí. Y en las áreas sensitivas del municipio, cuentas de banco, caja, uso de fondos, ¿usted o su oficina ha hecho alguna intervención? No. Ninguna. Ni cuando usted, cuando era director, ni cuando era empleado de su oficina, no siempre. Recuerdo levemente, se han hecho intervenciones, no por mi persona, pero sí por todas las resultas y libros, pero no recuerdo el tiempo ni la fecha exacta. Usted reconoce que esa dependencia quizás sería la más importante de someterse a una auditoría interna del municipio. Sí, eso es correcto. Por eso está en mi plan de trabajo. Está próximo, ¿verdad? Pero no se ha hecho. No, solamente en ciertas áreas. Licenciado Manuel, interrumpo un minuto para hacer una pregunta relacionada al tema. ¿Alguna razón particular para que no se haya hecho este tipo de auditoría interna en el área de finanzas o simplemente no había sido parte de su plan de trabajo durante los últimos años? Sí, ha sido parte de mi plan de trabajo. Me he visto un poco limitado en relación a, ¿verdad?, mi plan de trabajo versus, como le dije en un principio, la composición de la oficina. Las funciones que se realizan en mi oficina pues están limitadas en relación al personal. Tengo dos auxiliares de contabilidad, pero desde que yo ejerzo como auditor interno, solamente he contado por la señora Lidia Aguilar Alves. Luego que llega el señor Eric Ventor a formar parte del equipo y ahí me veo un poco limitado en ejercer la auditoría y el tiempo. Licenciado Manuel. ¿Usted ha hecho alguna intervención en la oficina de gerencia y presupuesto? Usted ha estado presente en algunas de estas vistas públicas. Correcto. Y ha estado, me percaté que estuvo presente en gran parte de todas las vistas de finanzas. Sí. ¿No le parece a usted
que hubiese sido muy importante una intervención de su oficina y se hubiese descubierto, ¿verdad?, quizás a tiempo, la situación fiscal del municipio que se había reducido como parte de esta transición. ¿Su oficina de alguna forma ha tenido algún referido o ha tenido, no referido, sino se percató en algún momento de la forma en que se invierten los fondos del municipio en instrumentos de inversión? ¿Tenía conocimiento de que existía eso? ¿Tenía su oficina conocimiento de que esos fondos provienen de unas resoluciones conjuntas con un propósito específico? ¿Ha auditado su oficina alguna vez el cumplimiento con esos propósitos específicos? No, de lleno. No de lleno, preliminarmente lo ha hecho. Bueno, conocimiento como tal, así, pero no hemos entrado. Y eso. ¿Su oficina ha auditado de alguna manera la forma en que se cubren las insuficiencias de caja del municipio? No, perdone. ¿Su oficina ha hecho alguna intervención para auscultar la razonabilidad de los presupuestos presentados por el municipio? No. ¿Su oficina ha hecho alguna intervención en la división de recursos humanos? Sí, eso es correcto. ¿Cuáles han sido los resultados de esa intervención? La intervención que precisamente pues se presentó para principios de este año de recursos humanos, y se presentó o se verificó principalmente los expedientes y el proceso de reclutamiento, y en hacer documentos requeridos por ley, por el puesto en recursos humanos para los expedientes. Cuando ustedes hacen una intervención relacionada al reclutamiento de personal, ¿hacen alguna recomendación o comparación en cuanto al nivel de reclutamiento versus los recursos del municipio? No. En esas intervenciones, su oficina se ha percatado de alguna manera que la nómina de este municipio excede el 68% de su presupuesto. ¿Se ha percatado su oficina de alguna forma sobre la adecuacidad de las notificaciones en cuanto a la vigencia de los contratos de los empleados de recursos humanos? Disculpa. Si se ha percatado, lo voy a decir más simple, sobre si la oficina de recursos humanos ha cumplido con las notificaciones a los empleados por contrato sobre la vigencia de los contratos. Si en su intervención hubo algún señalamiento sobre eso. No, podría decir que sí, por lo menos como auditor, no verbalmente, pero dentro de la intervención no se ha expresado. No se ha expresado nada de eso. ¿Utiliza usted como instrumento de trabajo para planificar sus auditorías los hallazgos de las auditorías externas? Sí. Sí. ¿Usted ha estado en contacto con los single audits emitidos en el municipio? Contacto, sí, tengo custodia de dichos informes en mi oficina. ¿Los ha leído? Pero ¿Los ha leído? parcialmente. Parcialmente. ¿Se ha percatado usted en eso de los señalamientos en esos single audits sobre la preocupación que levantan los auditores externos sobre el valor o lo arriesgado de las inversiones de este municipio? ¿Lo leyó? Lo leyó. Y cuando lo leyó, ¿no le pasó por la mente hacer una intervención sobre ese tema? Sí, definitivamente. Pero, como le comenté, o sea, la intervención en mi oficina
en cierto modo se han visto un poquito limitadas por el plan de trabajo y sus Los recursos. recursos. ¿Ha hecho usted alguna solicitud de recursos adicional para su oficina al Ejecutivo? Sí, correcto. ¿Cuándo la hizo? A principios de comenzar yo a ejercer como auditor. ¿Cuál fue la respuesta del Ejecutivo? Eso fue en el 2010. 2011 precisamente estuve reunido y hablamos en relación a ese asunto y pues habíamos acordado reclutar una persona adicional. Eso pues se quedó plasmado en la conversación y no ejercí más de comunicado al respecto y decidí trabajar con las personas que tenía. Pero usted no recibió contestación ninguna de las visitas. Por lo menos verbalmente acordamos que pues, se iba a reclutar personas, pero No se hizo. Licenciado Lamboy, perdón la interrupción. Relacionado al tema que estaba comentando el licenciado Lamboy recientemente sobre los estados financieros, usted menciona que usted los revisa, por lo menos tiene copia de lo mismo y lo evalúa. ¿Tuvo la oportunidad usted de ver en el estado financiero relacionado al año que termina en junio 30 del 2010, de lo que no es entregado hasta el año 2011, el área que se llama findings o descubrimientos de carácter material para el municipio? solamente Los hallazgos del auditor externo. no me refería a ese particular. Ese estado financiero que fue preparado en ese momento, firmado y auditado por la firma Román, Toro y compañía. Como cuestión de hecho, en ese estado financiero salen 3 situaciones que ellos catalogan como de importancia mayor. Entre estas se encuentra, y según aparece en la escritura que ellos hacen al respecto, ellos descubrieron en el estado financiero del 2010 que el municipio y una firma de CPA contratada para preparar los mismos, la cual no se menciona, dejó de registrar en dichos estados financieros unas deudas ascendentes a $1.413.000. De igual forma, él establece que el municipio y dicha compañía que preparó los estados financieros para el municipio reconocieron en exceso activos de capital por un valor de $3 millones que no eran reales. De igual manera, ellos declaran y certifican que existían unas diferencias considerables en los principios de contabilidad que eran utilizadas por este municipio en el área de inversiones y en el área de construcción de propiedad. De igual forma, ellos señalan que el municipio dejó de registrar, adicional a lo que ya le mencioné, $1.211.384 de gastos ya incurridos en dicho estado financiero, y que de igual manera hubo una serie de gastos o reconocimientos de obligaciones que no fueron consideradas al momento de registrar el mismo o de entregarle el mismo a la firma de auditoría externa. Y por último menciona que el municipio a esa fecha no había contemplado los gastos de cierre y poscierre de los vertederos, tanto el que ya no estaba en funcionamiento como el que estaba en funcionamiento, lo cual es requisito en ley reconocer los gastos de dichos eventos de cierre y poscierre en los estados financieros. Estos 3 hallazgos fueron documentados por este auditor externo que le mencioné, Román Toro, estableciendo que al momento de entregarle los estados financieros a él para su auditoría, el municipio presentaba un superávit que no era real, y él redacta una nota dejando saber esto dentro de su informe y declarando que el municipio en efecto estaba en déficit, pero lo que no se veía en déficit era porque esto había sido omitido de los estados financieros. Naturalmente, y la administración sabrá la razón, para el próximo año esta compañía ya no fue contratada. ¿Tenía usted conocimiento de estos hallazgos en el estado financiero? Licenciado Lamboy. Señor presidente, Licenciado Milán.
perdonen que interrumpa la línea de pregunta del licenciado Gamboa. Mire, el trabajo de usted se basa en una data empírica y en que las cosas sean objetivas. ¿Es así? Ese sería el norte de su trabajo. Y los compañeros, cuando le traen ese tipo de examen de una instrumentalidad externa, debe ser confiable para usted, que es una persona que conoce el proceso. ¿Es así? Sí. Cualquier auditor que se encuentre con ese informe de una auditoría interna que señale unos hallazgos fiscales, es suficiente para que usted lo tome como criterio, debo entender, y usted me corrige, para ser más incisivo con esa dependencia o con ese hallazgo. Porque ya estipulamos que lo externo no responde a intereses de ninguna índole, e incluso el compañero adelantó que esa compañía después de eso fue debut y despedida. Por otro lado, usted dice, yo no puedo hacer las auditorías que se supone que haga por falta de recursos. Ese tuvo el recurso, no dependía de que la oficina del alcalde o la oficina de otra dependencia le diera un ayudante más. Y eso usted lo descartó. ¿Sí? Con la voz, por favor. Sí. Quisiera usted decirme algo, porque lo veo que en la pregunta a la contestación hubo un poquito de pausa. Siempre mi oficina se ha preocupado por estos y otros asuntos, refiriéndome a lo interno, viendo desde el punto de vista que es un hallazgo, claro está, es de importancia verificarlos y atenderlos. Sin embargo, pues le corresponde en cierto modo a los compañeros directores de finanzas y de presupuesto, pues, atender este asunto. Está bien eso, fantástico. Pero la política de su oficina no es llevar un control de que los procesos y las normas básicas del contralor y de contabilidad y de uso de recursos sea adecuada. No, yo no sé si descargar eso hacia otra posición sería la posición más saludable en términos administrativos. Esa es mi percepción, ¿verdad? Con el mayor de los respetos. Pero voy a dejar que el compañero siga la línea de preguntas para no interrumpir. El señor Aguilar, antes de darle paso nuevamente al licenciado Gamboa, ¿sabe cuál es la situación dentro de esto? Yo le mencioné unas deudas que dejaron de reconocerse en el Estado 2010, que fueron señaladas por quien llevó a cabo la auditoría interna en ese momento, donde se estaban dejando de reconocer dichas deudas relacionadas al crimen y relacionadas a otro tipo de agencias. Más adelante, si se puede ver el desglose. No se le dio el seguimiento pertinente dentro de lo que es la administración, y no me refiero directamente a su área. Su área pudo haber cooperado en esta situación, pero en ningún lugar de la administración aparentemente se le dio el seguimiento pertinente, porque luego, en el año 2011, las mismas deudas de las mismas agencias son dejadas fuera del estado financiero 2011. Lo único que este auditor no descubrió la manera en que se habían preparado los estados financieros sin reconocer las mismas. Ayer tuvimos la oportunidad de dejarle saber al director de finanzas, señor Juan Carlos Padilla, que el equipo de trabajo de transición sí se documentó y descubrió que las mismas deudas del 2010 que no se habían reconocido volvieron a dejarse de reconocer en el 2011, lo único que no fueron descubiertas al momento de la auditoría. Si se hubieran corregido a tiempo, si se le hubiera dado seguimiento a esta situación, este estado financiero de 2011 hubiera reflejado la realidad de este municipio de Cabo Rojo, que gracias al evento ocurrido se descubrió, ya está establecido
la verdadera salud fiscal y financiera de este municipio, que es deprimente. Se supone que estos instrumentos de trabajo tengan el propósito de dejarle saber al pueblo la realidad sobre el municipio. Para preparar esto se paga con dinero del pueblo, a compañías externas, para que todos tengamos el derecho a conocer la verdad. Y ese derecho a conocer la verdad, no me atrevería a decir las razones del porqué, pero nunca fue claro. Incluso llevaron a engaño, por decirlo de esta forma, a la primera ejecutiva de esta ciudad, quien posiblemente no conociendo la realidad de este asunto, públicamente declaraba que este municipio tenía un superávit cuando demostramos que no es cierto. Entiendo yo que la Oficina de Auditoría Interna pudo haber llevado a cabo ciertas gestiones para que, si esto era una situación que realmente se desconocía dentro de esta administración, empezara a arrojar luz y todos, incluyéndolo a ustedes, conocieran la verdad sobre la situación financiera en el municipio de Cabo Rojo. Licenciado Lambuel. De la línea de preguntas que hemos llevado, pues nos hemos percatado que su oficina más bien se ha concentrado en lo que es el control de propiedad y de algún cumplimiento de algún reglamento. Y usted me indica si esa ha sido la concentración de su trabajo. Sí. Y nos percatamos que así es que surge de sus informes. Tenemos un informe de 29 de marzo de 2011 en donde se lo dirigen a la señora alcaldesa, al director de finanzas, doña Aurea Vélez, encargada de propiedad, en donde usted hace, no lo voy a mencionar todo porque hay muchos señalamientos sobre deficiencias en el manejo de la propiedad, sobre que no está listada, no está marcada, no está cuidada, no aparece cuando usted va a hacer el examen, su oficina va a hacer un examen físico contra inventario, o están registradas en inventario cosas que no están, o no se dan de baja equipos que ya no existen. Le decimos que hay propiedad desaparecida, usted señala. Cuando le preguntamos a la directora de propiedad sobre si esas cosas ocurrían, ella nos indicó que toda la propiedad estaba marcada y nos indicó en adición que sí, tenía algunos reportes de propiedad desaparecida, pero de ninguna forma trae a la atención la magnitud que usted presenta en su informe de auditoría. ¿Qué plan correctivo le presentó a la oficina de propiedad o a alguna de las personas que recibieron este informe para corregir esta situación? Desde la fecha del informe al día de hoy, ellos han comenzado a marcar la propiedad de acuerdo a lo establecido. Tal vez cuando ella trajo la aplicación al respecto, pues sí, están marcando adecuadamente la propiedad. El equipo pendiente a marcar y el equipo identificado, entiéndase, ¿verdad? Según el listado de las dependencias, pues se comprometió la encargada a atender esos asuntos y Se comprometió, pero no hay un plan de acción correctiva, le pregunto. hay un plan de acción correctiva. ¿Y se lo sometieron a su oficina? Se lo sometieron. ¿Y cuál ha sido la evaluación que ha hecho su oficina en ese plan de acción correctiva? Bueno, la evaluación como tal, hemos trabajado en conjunto para seguir realizando los inventarios de acuerdo a lo estipulado dentro de la ley fiscal, con el proceso de decomisación, pues darle seguimiento y trabajar en conjunto para
para el activo tan importante que es la propiedad del municipio, pues sea asignado según lo establecido. ¿Usted ha hecho alguna intervención en la Junta de Subasta? No, Nunca. no. ¿La ven? Lo tengo, No, no la tienen en agenda. ¿No? lo tengo en agenda. Tengo en agenda entre las monitorías, Secretaría Municipal, registro de contratos y subasta. ¿Usted estuvo presente en la vista pública que se realizó en cuanto a la Junta de Subasta? En solo una parte. Solo una parte. No voy a preguntar más nada, ¿no? Porque no ha hecho ninguna intervención sobre la Junta de Subasta. Yo me doy cuenta, antes de eso, usted me dice que usted responde a la oficina del vicealcalde. Sí. Y que usted tiene unas reuniones con él y le informa. Se hace el vicealcalde, a la persona que designen para supervisar su trabajo, le pide algún informe escrito de seguimiento sobre las auditorías que usted hace, los planes de acción correctiva y su cumplimiento. No, solo se le da copia del informe realizado. Si yo le fuera a pedir hoy un informe de logros o metas cumplidas por su oficina, usted me podría decir que yo hice esta intervención salieron estas fallas. De estas fallas hay este plan de acción correctiva y este es el estatus de esas acciones. ¿Lo podría hacer? Sí. Sí. Interrumpo un minuto, señor Aguilar, me están informando que no está llegando el audio suyo a los récords. Le pido nuevamente si tiene un poquito más alto o más cercano a mi claro que sí. Gracias. Se podría hacer ese informe que le sí. Nos gustaría, si en lo posible, no se lo voy a pedir de todas, pero de los informes que ha hecho, por lo menos los informes que la oficina ha realizado en el pasado año sobre las dependencias, que por favor nos indique los planes de acción correctiva que le han suministrado a los jefes de la dependencia y el estatus de esas acciones. El propósito es poder continuarlos con la mayor efectividad posible. Licenciado Lamboy, para efectos del récord y estar claro en la información solicitada, si es tan amable determinar cuáles van a ser los 12 meses a solicitar, ya es que se habló de un año. Los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de hoy. Entiéndase, con relación al asunto que se está en este momento hablando, de diciembre de 2011 a diciembre de 2012. Señor Rodríguez. Señor auditor, Sí. la pregunta de cuál es el procedimiento que se sigue en su oficina, usted respondió, pues, usted responde a la oficina del vicealcalde, que hace el informe, y por las siguientes preguntas que se le hicieron, nos informa de las acciones que usted ha tomado en las diferentes agencias una vez las audita, pero no nos ha indicado si ese informe, si luego de una auditoría realizada a una dependencia, usted rinde un informe separado del que pudo hacer la persona de su oficina, dirigida a la alcaldesa, que es a quien realmente usted responde, aunque sea a través del vicealcalde, porque de hecho las comunicaciones las dirige a la alcaldesa. Sí, correcto. ¿Y cuál ha sido la reacción de la administración en cuanto a los señalamientos que se hacen? Bueno, pues darle seguimiento a los mismos por medio de planes de acción correctiva y comunicados. Obviamente supervisar también de alguna manera que se haya seguido o cumpliendo con el plan de acción correctiva como tal. Porque normalmente la función de auditoría consiste en evaluar, examinar, evaluar y señalar.
y luego de que se rinda el informe, exigirle el plan de acción correctiva y darle seguimiento, pero no intervenir directamente dando instrucciones de qué hay que hacer. Verifíqueme si es correcto. No. Eso se encarga ¿verdad? El encargado de la dependencia. Sí, pero la pregunta es, ¿tenemos algún progreso, algún informe que nos indique la acción que tomó la administración, la gerencia, en cuanto a un informe en particular? No. Quiere decir que no ha reaccionado la gerencia a su informe. No, directamente se hace entre auditoría interna y la dependencia intervenida. Y volvemos a la pregunta de los estados financieros. ¿A usted se le provee el informe de auditoría externa para que lo guarde, para que lo examine y para que le dé seguimiento? ¿Cuál es la razón? Porque usted ha asegurado que los que ha leído los ha leído parcialmente y por lo que nos ha dicho no ha actuado sobre lo mismo. Se entregan a la oficina, ¿verdad? Se archivan como todos los documentos que se guardan en la oficina, sí, se verifican, se ve la información que contienen y de verdad pues principalmente me enfoco un poco más en lo que es la función de fiscalizar en relación a procedimientos y reglamentaciones, pero los planes de trabajo ya establecidos y lo del auditoría y estado financiero, pues por lo menos se lo otorgo a la autoridad denominadora, en este caso, pues, que se atienda por finanza o por gerencia de presupuesto. ¿Quiere decir usted que el plan de trabajo que usted somete, o que usted presenta al principio de año, es inflexible? O sea, no puede salir del mismo si le llega un asunto de tal naturaleza que lo merite, como es el caso de estos single audit que usted recibió. En ocasiones ocurre este asunto, por ejemplo, de querellas que se atienden, aparte de un plan de trabajo. En la oficina de auditoría interna existe un site, una dirección de querellas, denuncias y querellas del municipio, que también pueden aparecer como menciones querellas. A veces pues uno tiende a salirse del plan de trabajo y atender esa función. También si ocurre como cuando yo comencé a ejercer la función de director de la dependencia, la oficina del Contralor entra, también existen las querellas, también existe el atender diferentes asuntos relacionados con la auditoría de ellos. Es flexible su función. Me preocupa que usted ha manifestado el hecho de que prácticamente, por lo menos por lo que ocurrió con el informe que se le trajo a consideración sobre el taller, aparentemente no se ha hecho nada por escrito de parte de su oficina con relación directa a una conversación. Por ejemplo, el participarle al oficial de compra no se hizo nada escrito. Que lo normal es guardar un récord de evidencia del proceso que uno va desarrollando en este tipo de oficinas. Y por lo que hemos visto, no tenemos, digo, si me puedo equivocar, pero por las expresiones suyas no lo tenemos por escrito, ninguna acción directa. No, claro, de respecto a lo que usted menciona, simplemente pues yo esperé a terminar el informe. Claro está, pues la gestión eventualmente se hace el comunicado a la oficina de compra para que tome la medida. Dentro de la oficina, ¿hay algún procedimiento, algo establecido que provee
para que una vez usted audita una dependencia, rinda un informe, tenga un tiempo definido para recibir el plan de acción correctiva o la argumentación para evitar o eliminar del informe que usted somete, que le someten a usted un informe preliminar, algún señalamiento? Sí, nosotros por lo menos el carácter cuando se gestiona el informe se le pide que entreguen la acción correctiva dentro de aproximadamente 30 días para que tomar acción respecto a los hallazgos que asuntos trayendo. Tomando ese punto de 30 días, la auditoría fue en octubre, transcurrió el mes de noviembre, que tiene 30 días, y estamos a 20, perdón, y aún no tenemos ese plan de acción correctiva. ¿Cuál es la acción que toma su oficina, en este caso usted, con respecto a esa situación? En esta situación puede, siempre, ¿verdad?, hay un margen de tiempo que se le da adicional para entregar. También cabe señalar que el director del garaje municipal se fue a receso, hemos entendido, y nosotros, como bien dije en un principio, tomamos la acción de presentarnos al área de trabajo y ir haciendo unos acercamientos para ir atendiendo ciertos aspectos presentados en el informe. Pero sí, está preparando una carta para pedir la acción inmediata, ya que no hemos recibido respuesta del plan de acción colectiva. No tengo más preguntas, señor presidente. Señor presidente. Señor Kiko Rosas. Pues buenos días, señor Aguilar. Buenos días. Le habla el señor Enrique Rosa. Yo tengo aquí un informe de la Oficina de Recursos Humanos de su oficina. Usted nos dijo al principio de cuánta gente cuántos empleados usted tiene en su oficina. 3. Una secretaria administrativa, un auxiliar de contabilidad 2 y un auxiliar de contabilidad 1. Correcto. El puesto suyo es de confianza y los otros 3 empleados, sus puestos son transitorios. Correcto. ¿Cuánto tiempo llevan estos empleados, doña Evelyn, Lidia y don Eric, en ese puesto transitorio? Ella lleva aproximadamente 2 años. Don Eric lleva aproximadamente 1 año y medio, no me recuerdo, y Evelyn es la que lleva un poco más de 2 años, 3 años, pero no trabaja en mi oficina. O sea, la secretaria es la que más tiempo lleva, que lleva como 2 años. Los otros son básicamente bastante nuevos. ¿Usted sabía anteriormente a esas funciones que está haciendo esa oficina en que ellos laboraban? la señora Lidia Aguilar comenzó en mi oficina de lleno en el municipio. El señor Eric del Toro viene de las dependencias actúa en las dependencias del hogar de los ancianos y supervisando otra área en el municipio, no recuerdo ahora. Según lo que tengo de información, o sea, ninguno de los dos tenía experiencia y preparación en el área de auditoría. Una oficina como la que usted dirige, que tiene tanta responsabilidad en un gobierno municipal tan complicado, grande como este, que debe establecerse y debe tener unas funciones para un buen gobierno,
por el servicio que se supone que se dé el gobierno a la ciudad. Veo que pues, se le hace sumamente a usted como director de oficina darle seguimiento, hacer una auditoría quizás un poco más profunda, un poco más profesional. Si tuviera un personal que fueran de carrera, que fueran especializados en esa área, a usted se le haría muchísimo más fácil tener unos funcionarios, unos empleados que fueran especializados en el área de auditoría, no empleados transitorios, porque estos empleados transitorios, la fecha de terminación son en los próximos días. O sea, ¿qué importancia le puede dar la administración municipal a una oficina de auditoría interna cuando todos sus empleados son de transitorios, ninguno de carrera que da seguimiento a esas funciones? ¿Qué usted me puede decir en cuanto a eso? Pues por el momento puedo mencionar que con el personal que estoy laborando ahora mismo, ellos han ejercido una función de compromiso con mi oficina, compromiso con los mejores intereses del municipio de Cabo Rojo. En cuanto a las funciones, no tengo ninguna duda de que todos trabajan de acuerdo a, por lo menos, lo establecido en mi oficina en cuanto al plan de trabajo, a cómo se realizan las auditorías, en el área de archivo, secretaria, todo está debidamente archivado y compenetrado a la información que tiene que ver con auditoría, siempre facilitada a su totalidad. Sí, cabe recalcar que pueden reforzar los recursos que tengo en la oficina, pues sería de gran ayuda. Pero el equipo que tengo actualmente es muy el servicio óptimo, o sea, cumple con las expectativas por lo menos de lo que estamos realizando y según se atienden a las necesidades de la oficina, se cumplen. Sí, no, a mí la inquietud, ¿verdad? La preocupación que me da, ellos pueden ser excelentes haciendo unas funciones, pero si la persona no está capacitada, no escuché que no han tenido adiestramiento, no han tenido cursos de capacitación y ese tipo de situación en el municipio, en esa área de auditoría, se hace más difícil hacer una buena administración, una buena auditoría. En el área de, si me lo permite, perdone, que en el área de auditoría como tal, pues, por lo menos los dos recursos que tengo, doña Ilia y don Eric. Doña Ilia viene de un área donde se realizaban auditorías, es cierto que en el área de la banca, pero viene con experiencia y le puedo comentar que los informes de la compañera cubren las necesidades y las gestiones realizadas. El señor Eric del Toro, proceso de compenetración con el sistema de auditoría, se ha acoplado en relación al sistema y comenzó un buen trabajo. Sí. Voy a solicitar un receso de 5 minutos para el debido cambio de cinta en el sistema de grabación. 5 minutos estaremos de